ichaja ihuasanakaja kitinakataj qamat yaqaru yanqacharakta namuyta asiñani yaqipachaja markachiriq uraq altasiwa kunapachateja pashpa qolqipampi qatasisinta qhich'amanpi hiqatasisin alt'asipqarak ukawhanaski karakiti pero ukampirusa justicia taypita aruskipansti mamara pamara tunkamara saraskaksan procesos ukanakampiqa nikiwaski karakiti inachayma qhipuro awkisan munañapa utqaspan justicia turqaspan sarakiñanampi Ucampiros Gilana Culiacanaca, Tochtañani, Hicha Gilata Marcelo Carnica Rodo, Jupaja supervisor de laboratorios Telda Toquinua Irnacht Araki, acá el Alto Marcana, Jupanaca Campaña, Sucana Campiu Sarant Abjas, Abjewampi, Juparuca Tocht Araquiñani, hermano supervisor Marcelo, muchísimas gracias por visitarnos. Muy buenas tardes, bienvenido hermano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, queremos visitarles, saludos a toda la audiencia de la Ciudad del Alto, que es lo primero que queremos hacerles llegar. Justamente estamos en este plan de trabajo de lo que es una campaña, de lo que es dermatología para la gente que quiera acceder y sufra de esta patología que es el acné. Ya es una campaña totalmente gratuita, la cual estamos haciendo el día viernes 12 de abril, este viernes cabalmente, donde vamos a atender a la mayor cantidad de gente que se puede ese día desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Qué lindo, campaña gratuita. Exacto, lo que se trata, ¿por qué es acné? ¿Por qué estamos viendo acné y no otras enfermedades más? El tema es que el acné es una patología que se tiene que tratar durante mucho tiempo. Exacto. Y el problema es que a veces los tratamientos son un poco costosos. Entonces nosotros como laboratorio farmacéutico estamos lógicamente apoyando también a la gente que no pueda definitivamente acceder a una consulta médica. Entonces es por eso que estamos abriendo esta posibilidad de poder hacer todo un día de tratamiento de detección y tratamiento de lo que es el acné. Qué bien, hermano. Bueno, pues esta enfermedad o este acné, ¿a qué personas o a qué edades más que todos los agarra, hermano? Generalmente a partir inclusive de los 10 años para adelante. Muchas veces es una patología que solamente es estacional, se puede decir así. ¿Por qué? Porque a veces les da más a los adolescentes, porque están en un cambio hormonal. Ya, entonces de ellos, pero de todas maneras se necesita hacer un tratamiento. Lo que generalmente la gente hacemos, porque bueno, yo me incluyo, muchas veces lo hice, es buscar soluciones con automedicación, lo que no corresponde, o también en este caso buscar caseros remedios, buscar videos en YouTube, hay tantas cosas, o finalmente lo peor que se puede hacer es en este caso lo acostumbrado, ¿no? Apretar ¿no? Y eso es lo dañino para la piel. Entonces, lo que se quiere es que un profesional dermatólogo pueda, lógicamente, auscultar a estas personas y pueda ver uno qué tipo de piel tienen, qué tipo de tratamiento necesitan, porque cada piel es independiente a la de la otra persona. No es igual. No es el mismo tratamiento, no es los mismos procedimientos y bueno, necesita ser tratado por un especialista. Entonces es por eso que se está abriendo esta oportunidad el día viernes 12 para que la gente que requiera de estos servicios pueda apersonarse directamente por la clínica. Va a estar acá en el cruce Villadela, cabalmente es acá cerca. Entonces estamos abriendo esta posibilidad. La gente que esté interesada puede comunicarse al número celular 775-32511 vía WhatsApp. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agendarle a esas personas, vamos a agendarles en una lista donde van a tener una hora en la que igual van a venir. No queremos que la gente se aglomere y haya problemas, que yo no he llegado y demás. Entonces vamos a agendarles una hora para que ellos puedan pasar por el consultorio y directamente puedan hacer la atención. Qué lindo, hermano. Hay algunas personas con enfermedad de base, digamos, con diabetes, o algunas personas que tienen otras enfermedades y también al mismo tiempo tienen acné. ¿Y también tiene curaciones, hermano? Sí, siempre todo tiene curación, solamente que la dermatóloga tiene que hacer también, en este caso, coordinar el seguimiento con un endocrinólogo, para que ellos también puedan ver el seguimiento de su terapia, porque muchas veces estas personas son polimedicados, o sea, toman varios medicamentos. Entonces puede ser que uno de los medicamentos esté haciendo una reacción también del acné, o hay que definitivamente hacer un seguimiento a estas personas que tienen una enfermedad de base, ¿no? Pero la idea es darle una mejor calidad de vida, principalmente a la piel de este paciente. Y a veces el tema es que la consulta médica de dermatología en muchos casos tiende a ser un poquito costosa. Ya en muchos de
los casos pasa, y lo malo, en este caso lo que hay que hacer es no tener una consulta, sino hay que hacer reconsultas. Eso hace todavía mucho más inaccesible para mucha gente. Entonces es por eso. Exacto, y es por eso que se abre esta posibilidad. Hilanakuyakanaka, akaham yamakisa, laboratorios Delta Uxankrinakaja, ma campaña de salud ukampius arant oyapjarakin hupanakaja, acné, kitinakasa, wainuchu tawakitanak hilpacha, hasanyan, yakahtunka kimsakalkon, ilyatunka, nipatunka, alaya niroja, kolonaka yakipacha, ajanur ayuran yatiraxto ampigot, uka kolonakaja, walipiru hanko, neiran uñatategoche, uskut, yakipanaka, akaja, ampar silumpik il sustan hanicha hilatelia, sukanaka haniwaski kitsarakiwampi, ukacha, ukanaka takiwa ma campaña utjarakilana kuyakanaka, inakipininiwa akaja ma consulta gratuita saraki upanaka unitapjatama, akaja haniukiki te aka piel hanchisaja hanusana, hanukasti kasta utjaraktan hakinakakut, ukamarjamaraki tratamientos ukanaka ukanakar unitapjanakas, haniuka tratamiento hankaki ma paxina simananakas, walikircheja esasen, pero camperus ma tratamiento akaxañani mamara chikamara hayuka utjaraki, pero ukamarjama unitatan sinuwa qanayishtani pjaraktama, hupanaka el alto marcano suyapjarakitamo kama jutant oyapjamay kitinakas komata, akaja acné ukani pjaraktan hanukasti ale qolokiu aywirito ajanurkot kunaraki pachasco qolonakas acné pachati hanuka yaqa usu pachachas asin humanaka hisqat asir jutant apjarakisma ujilana kuyakanaka waynushtawaqitanaka hupanaka hiqat asir pjarakiniu el alto marcana. ¿En qué lugar estaremos? Nuevamente haremos la invitación, la dirección y los teléfonos también haremos recordar, doctor. De todas maneras estamos viendo de que puedan hacer la conexión vía WhatsApp ya al 775-32511 o podrían tal vez apersonarse directamente acá a la clínica Aliaga, que está en el cruce Villadela, ya que es en la paralela a la avenida Bolivia. Ya ahí atrás está la clínica, pero lo recomendable en este caso para agendar la cita es que se comunique al número 775-32511. Entonces ahí agendaremos con el nombre de la persona la hora en la que va a ser atendida. Ya, entonces para Clínica eso para que Aliaga. Clínica Aliaga. Está en la parte de atrás de la avenida Bolivia, ¿no? Ya en la Cruce Villadela. Cruce Villadela, sí. Ahí está la farmacia Buena Salud, está en la parte de atrás. Ya, exacto. Perfecto. Doctor Marcelo, muchísimas gracias por su visita. En otra oportunidad también le estaremos esperando con otras campañas, siempre ayudando a la población. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho más bien la difusión. Este es un inicio de un ciclo de varias actividades que vamos a tener en tema de campañas, no solo en tema de piel, vamos a abrir otras posibilidades también para otro tipo de enfermedades. Entonces vamos a pasarnos siempre a dar una vuelta para que ustedes puedan difundir también a toda su audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Gracias, Ukhmadar Hatawaitana, Akaja Clínica Lea, Oxato Krupurt Abhasman, Humanaka Komatakt Ere, Akaxañani, tratamiento de acné, Ukanaka Uthan Sasinwa, Kanaish Oya Parakistu, Kamaham. Sarant aphanyan hilana kuyakana yaqipachanaka hanikiwa hiwasanaka yaqtasñatip karaktante akaj ajanurus kun ayuir hakstuka qolonaka